Bien, dentro de lo que es también el tema de pulverización, habíamos dicho que es muy importante establecer la prioridad al momento de aplicación y de acuerdo a esa prioridad el ajuste del tamaño de gota para poder llegar con la máxima cantidad de producto al blanco. En ese sentido, este autor ya en la década del 60, Himmel, se planteaba que existe un tamaño de gota óptimo que permite controlar la plaga con máxima eficiencia. Luego aparecen de alguna manera dos escuelas, podemos decir los americanos por un lado, donde dicen que el tamaño de gota recomendado para la aplicación de fungicidas e insecticidas estaría en el orden de menor o igual de 200 micrones, eso es un tamaño medio. Luego, tamaño de gota entre 200 y 400 micrones para herbicidas de pre o posemergentes. Y si la necesidad es aplicar algún producto al suelo, donde no hay ningún tipo de dificultad para llegada, claramente se puede trabajar tranquilamente con una gota de 400 micrones. Por otro lado, los españoles dicen que para aplicar fungicida, los tamaños de gotas adecuados estarían entre 150 y 200 micrones, luego para insecticidas 200 a 300 y para herbicidas entre 400 a 600 micrones. Es decir, con algunos matices, ambas escuelas plantean tamaños de gotas similares. Es decir, en agricultura nosotros podemos y deberíamos estar trabajando con tamaño de gota entre 200 y 400 micrones. Si nosotros revisamos los marbetes de los productos comerciales en Argentina, podemos ver, por ejemplo, cómo el Solomon, que es un insecticida, recomienda tamaño de gotas de 200 a 250 micrones. Podemos ver cómo el Stinger, un fungicida, plantea tamaño de gota entre 100 y 200 micrones. En el otro extremo, como un herbicida sistémico, con solo gotas de 300 a 500 micrones ya es suficiente. Esto tiene relación con lo planteado anteriormente. Luego, si nosotros nos centramos en la imagen de la izquierda de ustedes, estas malezas acá abajo, nos preguntamos cuál es la dificultad de aplicación. Uno podría pensar que si tenemos esta maleza totalmente descubierta no hay ningún tipo de dificultad de aplicación. Entonces, acá podemos llegar tranquilamente con tamaño de gota un poco más grande, no es necesario trabajar con gotas de 200 micrones. La realidad es que estas malezas están dentro de este rastrojo de sorgo y en ese caso ya la dificultad de aplicación se empieza a complicar un poco más, con lo cual es necesario hacer un ajuste en ese tamaño de gota, es necesario afinar las gotas para que no tengan dificultad y lleguen a esas malezas que están prácticamente sobre la superficie del suelo. Todo este rastrojo ejerce un efecto paraguas que dificulta la llegada normal del pulverizado al objetivo de aplicación. Y en el extremo máximo, un cultivo como es el caso de la soja, con alto índice de área foliar, de estructura planófila, donde llegar con un producto a los estratos inferiores es realmente más complicado. Para ello se hace absolutamente necesario priorizar la penetración. Para lograr ese objetivo hay que trabajar con tamaños de gota apropiados y esto es tamaño de gota en el orden de los 200 micrones. Una gota que combina, según toda la bibliografía, muy buena penetración con mínima deriva. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar en cultivos agrícolas extensivos, es absolutamente necesario
tener presente cuál es el objetivo de aplicación y en base a eso ajustar el tamaño de gota necesario. 200 micrones para fungicidas e insecticidas, 200 micrones quizás para algún herbicida de post-emergente, donde tengo que llegar también a todos los puntos de crecimiento, y me puedo apoyar más sobre unos 400 micrones, como dice acá abajo, para herbicidas aplicado a un suelo absolutamente desnudo. Si ese suelo ya tiene algún grado de cobertura vegetal verde, ahí es necesario también trabajar con un tamaño de gota más chico, de manera de lograr penetración. Si no, con tamaño de gotas de este micronaje, la de penetración se va a complicar. Entonces, hacia finales de la década del 70, la firma Spray System elaboró unos patrones de tarjetas hidrosensibles con 3 tamaños de gota, 200, 300 y 400 micrones, en 3 volúmenes de campo distintos: 20 litros por hectárea, 30 litros por hectárea y 40 litros por hectárea. Es decir, acá ya empiezan a aparecer algunas pistas, de alguna manera, por donde ir controlando la aplicación. Nosotros podemos estar pulverizando 20 litros por hectárea con 200 micrones de diámetro de gota, o podemos estar pulverizando 20 litros por hectárea con 400 micrones de gota. ¿Qué es lo que cambia acá? Claramente cambia el número de gotas. Si nosotros, por ejemplo, se hace una pulverización de 40 litros por hectárea y acá hay alrededor de 200 y pico gotas por centímetro cuadrado, con 200 micrones, ahora esa pulverización de 40 litros se está distribuyendo en gotas de 400 micrones, ahí vemos que la cantidad de gotas y con esto la cobertura se reduce sensiblemente. Y acá tiene que ver con eso que decíamos anteriormente, donde si por temor a deriva se aumentan los tamaños de gota con un mismo volumen de campo, la cantidad de gotas, la cantidad de cobertura se reduce considerablemente. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta cómo se relaciona el volumen con los tamaños de gota. En este caso, esto está en un catálogo de la firma Hypro, nos muestra 3 volúmenes de campo distintos: 125 litros por hectárea, 85 litros por hectárea y 45 litros por hectárea, conseguidos con 5 tamaños de gota distintos: 205 micrones, 295 y así hasta 670 micrones. Es decir, distintos volúmenes de campo con distintos tamaños de gota. O casualidad, la eficiencia de aplicación fue muy distinta. En estos casos, cuando se trabajó con tamaño de gota más grande, no se consigue el mismo efecto de control que cuando se trabaja con tamaño de gotas adecuado, en el orden de los 200 micrones, y peor aún cuando los volúmenes más bajos se lo intenta dividir en gotas más grandes. Claramente acá prácticamente no se ve un efecto de aplicación, y eso tiene que ver con la poca cantidad de gotas que se generan tan grandes en volúmenes más chicos. Y acá por otro lado yo puedo estar trabajando claramente 125 litros, lo puedo conseguir con 205 micrones de tamaño de gota, o con 45 litros por hectárea puedo conseguir el mismo tamaño de gota. Y ahí, en estos 3 casos, voy a conseguir el efecto apropiado y buscado, que es controlar en este caso la maleza. Para entender esto, nos basamos en algunas relaciones matemáticas, y ahí decimos que el volumen de nuestra gota es más o menos equivalente al volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Qué nos marca esta ecuación? De acá podemos ver que si nosotros duplicamos el diámetro de una gota, se multiplica por 8 el volumen de esta. O sea,
aumentamos un poquito más su sección, su tamaño, y aumenta considerablemente el volumen de la gota. Ahora ustedes dirán, ¿y en qué me afecta el volumen? Bueno, el volumen afecta el peso, y con el peso yo estoy controlando deriva a una gota más grande y es mucho más pesada. ¿Cuánto? 8 veces más pesada. Y acá podemos ver en estas 3 hojas con una gota de 1000 micrones, 8 gotas de 500 micrones, y créanme que acá debería haber 64 gotas de 250 micrones, con distintas coberturas. Ahora, una pregunta que surge de acá es, ¿en qué hoja tengo más volumen? Y lo cierto es que en las 3 hojas tengo el mismo volumen. Yo puedo dividir este volumen de una gota de 1000 micrones, lo puedo dividir en 8 de 500 o lo puedo dividir en 64 de 250 micrones. Ahora, lo que claramente es distinto es la cobertura que yo estoy consiguiendo en las distintas situaciones y la capacidad o la probabilidad de impactar en nuestro blanco va a ser claramente mayor cuando tengo mayor cantidad de gotas y más ajustadas en su tamaño. Fíjense que en ningún momento se plantea una gota de 100 micrones, claramente siempre se habla de gota de determinado micronaje que está alrededor de los 200 micrones. Y por supuesto, la probabilidad de impactar y de controlar nuestra plaga, en este caso con una sola gota, se reduce considerablemente. Además, esta gota es mucho más pesada que esta, y al ser más pesada, y por más que impacte en el blanco, en este caso en la hoja, difícilmente permanezca en la misma, y ahí se produce el efecto de coalescencia y escurre dentro del mismo lote, se cae de la propia hoja. Y ahora surge la pregunta de ¿con cuántos litros aplicar? Normalmente las aplicaciones a campo se terminan definiendo por los litros por hectárea, cuestión que a nosotros nos parece errónea, sobre todo si consideramos todos los puntos mencionados hasta el momento. ¿Por qué? Porque los litros por hectárea a aplicar en el campo surgen de esta relación, de la relación entre el caudal que me va a aplicar una determinada pastilla. Eso va a estar condicionado por la sección, el orificio de descarga de esa pastilla, sumado al diseño y a la presión, perdón, relacionado con la velocidad de avance, que eso tiene que ver con cuál es la velocidad en la que pueda transitar en el lote, no tiene que ver con la calidad de aplicación, y del mismo modo la cantidad de pastillas que ponga en el botalón. Dicho de otra manera, a qué distancia ubique las mismas en el botalón. O sea que de estos 3 parámetros surge el volumen de campo. Si yo no conozco a qué velocidad pueda transitar en el campo, difícilmente pueda decir con qué volumen aplicar tal o cual producto. ¿Cómo logramos el volumen de aplicación a campo? Los litros por hectárea, el dato tan perseguido. Esto surge de el caudal que puede aplicar esa pastilla a una determinada presión, a la velocidad a la que yo pueda llevar esa máquina y el distanciamiento entre pastillas, sumado a un factor que lo que hace esto es unificar las unidades. Transforma todas estas unidades a litros por hectárea. Con lo cual, de esta relación, de esta ecuación, podemos estar aplicando 50 litros por hectárea. O bien, de esta otra relación, donde solamente se cambió el distanciamiento entre picos, y ahí tenemos 25 litros por hectárea. Y acá la pregunta es, ¿en qué cambió la calidad de aplicación?
que yo tire 50 litros o 25 litros, ¿qué es lo que afecta? Pensando sobre todo los puntos anteriores de este video. Y acá la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué pasa con el tamaño de la gota? Yo puedo estar logrando con 50,6 litros por hectárea un determinado tipo de tamaño de gota, quizás el adecuado, uno debería pensar en eso, o puedo lograrlo con 25 litros por hectárea, puedo lograr el mismo tamaño de gota. Si trabajo con la misma pastilla, a la misma presión, voy a estar consiguiendo iguales tamaños de gota. Lo único que se hizo acá fue anular pico por medio de manera que el distanciamiento sea mayor y de esa manera el volumen de campo se reduzca. O bien puedo trabajar con otra pastilla. En lugar de trabajar con una pastilla, un abanico plano convencional, pasar a una pastilla aire inducido, y en ese caso lo que estoy transformando es la gota y el patrón de distribución de esas gotas. Pero al ser una pastilla con el mismo caudal, cosa que vamos a ver en otro video, el caudal de campo no cambia. Lo que está cambiando es el tamaño de gota. Por lo tanto, el parámetro más importante de esta ecuación del volumen de campo es finalmente los litros por minuto que la pastilla está erogando. Porque de la combinación del caudal de la pastilla y la presión surge el caudal de campo, o el caudal por minuto de la pastilla, y esa pastilla va a estar generando un determinado tamaño de gota. Y es eso lo que uno debe estar en realidad buscando a la hora de definir un objetivo de aplicación. De esa manera surge como resultante un determinado volumen de campo con el tamaño de gota que uno está necesitando de acuerdo al producto a aplicar. Bueno, con esto damos por terminado lo que es tamaño de gota. Los esperamos entonces en el espacio de consulta. Gracias.